Buenos días, ya el doctor ya me presentó, soy adscrito al departamento de anestesiología de este hospital en el turno vespertino y vamos a hablar un poquito de consideraciones anestésicas en cirugía bariátrica. Como ya todos sabemos, la obesidad se ha definido actualmente como una enfermedad, pero más que todo como una pandemia. Nosotros en México no estamos exentos de eso. Se supone que en el último reporte de salud dice que en México el 72.5% de los mexicanos adultos tenemos un grado de sobrepeso u obesidad, y en los niños tampoco nos quedamos atrás. Los niños, 1 de cada 3 reportan obesidad. Entonces, por lo tanto, a lo largo del tiempo han existido diferentes tratamientos. Uno de ellos es la cirugía bariátrica, que es lo que vamos a hablar del día de hoy. Ya en pláticas anteriores se les ha hablado de cirugía bariátrica, ahora vamos a hablar de las consideraciones de la anestesia para este tipo de cirugía. Bueno, antes que nada, la obesidad es una enfermedad de los países desarrollados que afecta a la salud y el bienestar de millones de personas. Estamos hablando que es una enfermedad que no discrimina ni profesión, ni estrato social, absolutamente nada. Antes se le consideraba una enfermedad de los países en desarrollo, hoy en día también en los que estamos en vías de desarrollo. La obesidad mórbida es una enfermedad crónica que se caracteriza por el incremento de los riesgos en la mortalidad y en la morbilidad, sobre todo en los aspectos cardiovasculares y respiratorios en estos pacientes, y en lo que atañe a nosotros en la anestesia, sobre todo en el periodo perioperatorio. Bueno, denominamos obesidad al incremento del porcentaje de grasa corporal que conduce a un aumento de peso por encima de unos estándares previamente establecidos. La forma más habitual de valorar o clasificar la obesidad es referirla en términos del índice de masa corporal. Ya todos sabemos que el índice de masa corporal no es más que el peso sobre talla al cuadrado y se obtiene un número. Según la clasificación que nosotros tenemos, podemos encontrar diferentes grupos. De 18.5 a 24.9 se le conoce como normopeso. Por debajo de 18.5 es que tiene baja de peso. De 25 a 26.9 encontramos el sobrepeso grado 1, de 27 a 29.1 el sobrepeso grado 2, de 30 a 34.9 es la obesidad tipo 1, de 35 a 39.9 es la obesidad tipo 2, de 40 a 49.9 encontramos la obesidad tipo 3 u obesidad mórbida, que es donde se van a presentar la gran mayoría de las complicaciones. No quiere decir que a partir de la obesidad tipo 1 no existan, aumentan los riesgos paulatinamente de acuerdo al grado de obesidad, y no hablemos de la obesidad que tiene un grado arriba de 50, que es la tipo 4 u obesidad extrema. Bueno, en la actualidad la cirugía bariátrica representa el método más efectivo en el tratamiento de la obesidad mórbida en aquellos pacientes que ya han sido sometidos a otras técnicas y que no han tenido los resultados esperados, es decir, dieta, balón intragástrico, etcétera, etcétera. La razón por la que la participación del anestesiólogo en el tratamiento de este tipo de pacientes requiere una mayor preparación y sobre todo una familiarización con las repercusiones orgánicas asociadas a esta afectación. Bueno, como les dije, las complicaciones principales que nosotros vamos a encontrar son las cardiovasculares, pero también las respiratorias. No son las únicas, les voy a describir más adelante las demás, pero en las que nos atañen a nosotros o que nos generan más complicaciones son estas. Principalmente las cardiovasculares, estas se deben a que se produce un incremento en el volumen sanguíneo circulante y el gasto cardíaco en respuesta al aumento de la masa abdominal y la demanda metabólica. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? De entrada, la gran mayoría tiene hipertensión arterial. No quiere decir que ser gordito es igual a hipertenso, pero sí se asocia en más del 50% de los pacientes que tienen un grado de obesidad por arriba del 2. Bueno, entonces la hipertensión arterial se debe principalmente a esto, que hay un aumento del volumen sanguíneo circulante y un aumento del gasto cardíaco, por ende un aumento de la recarga. Lo primero que vamos a ver es una hipertrofia del ventrículo izquierdo y diferentes formas de desencadenar hipertensión. Hay relación entre el aumento de la concentración de ácidos grasos en sangre, a una alteración del sistema renina-angiotensina. Después nos vamos con enfermedad coronaria. Como dijimos, tenemos un paciente que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene un aumento de la volemia, tiene episodios de hipoxemia, y en estos pacientes se ve relacionado a la enfermedad coronaria. Las arritmias cardíacas refieren que en el paciente de grado de obesidad 1 son 2.5 veces más frecuentes en el transoperatorio que en los pacientes normopeso. No se digan aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida,
que son 5.3 veces más comunes que en el paciente normopeso. Ahora vamos a hablar un poco de la hipertensión arterial pulmonar, que es una de las complicaciones más graves que podemos tener en estos pacientes, que puede ser leve, moderada o severa. En el caso de que sea severa, es una de las contraindicaciones para realizar este tipo de cirugía, porque el paciente puede tener un desenlace no agradable. ¿Qué sucede con ellos? Ahora tenemos una hipertrofia concéntrica, del lado derecho también, secundaria a que tenemos, les volvemos a decir, casi todo se debe al volumen sanguíneo circulante que está aumentado y también a los grandes periodos de hipoxia que tienen ellos. Muchas veces los pacientes no se dan cuenta, pero tienen apneas prolongadas en la noche. Es el paciente que siempre está somnoliento en casa, que nunca descansa, que está platicando contigo y se queda dormido. Bueno, esos pacientes tienen alteraciones en este nivel. Otra enfermedad que podemos encontrar con ellos es la enfermedad tromboembólica. La enfermedad tromboembólica. Estos pacientes tienen también alteraciones en los factores de coagulación y obviamente el sedentarismo, la falta de movimiento y muchos de ellos hasta prostración en cama. Ahora tenemos también alteraciones respiratorias. Las alteraciones respiratorias, sobre todo en la anestesiología, son las complicaciones postoperatorias inmediatas más comunes. La más común de todas es la atelectasia. Pero bueno, estas alteraciones respiratorias son la primera causa de morbilidad perioperatoria, tanto durante la inducción de la anestesia como en el postoperatorio inmediato. Podemos encontrar que estos pacientes pueden tener diferentes síndromes: síndrome de apnea obstructiva del sueño, ya diagnosticada, ya tratada, o tenerla y ni siquiera estar tratado y diagnosticado; síndrome restrictivo o síndrome de obesidad, hipoventilación. Esto se debe principalmente a que el tejido graso también infiltra la parrilla costal, es decir, los músculos intercostales, la grasa intraabdominal, el diafragma. ¿Sí me escuchan? El diafragma. Entonces, estos pacientes tienen un aumento de la presión, pero también una disminución de los movimientos de ampliación y ampliación de la caja torácica. ¿Qué sucede con estos pacientes? Ese es el síndrome restrictivo. La apnea obstructiva del sueño también se debe a que tenemos tejido graso dentro de la cavidad, tanto de la vía aérea como en la cavidad oral. Esto restringe la luz y también estos pacientes siempre están con el síndrome de hipoventilación. Se debe a que son pacientes en donde el sistema nervioso central está tan acostumbrado a que tienen mucha fatiga para respirar y retienen CO2 que ya no lo detectan en los niveles normales. Es decir, ellos tienen una presión de CO2 por arriba de 45. Bueno, estas son las alteraciones respiratorias. Evidentemente, el síndrome que les dije al final, que es el de hipoventilación, condiciona alteraciones en la relación de ventilación-perfusión. Es decir, puede haber una disponibilidad de oxígeno en ese pulmón, pero la relación entre el oxígeno y lo que se va a tomar para la circulación y extraerlo no está correcta, por lo que les dije. Hay una hipoxemia permanente, hay un trabajo respiratorio excesivo, hay una disminución del volumen de reserva respiratoria, obviamente también está disminuida la capacidad respiratoria funcional, y al final de cuentas nosotros nos podemos encontrar con las atelectasias, sobre todo en el postoperatorio inmediato. Alteraciones digestivas y endócrinas. Vamos a encontrar que hay una estrecha relación de diabetes mellitus tipo 2. Va a pasar lo mismo que con la hipertensión arterial en estos pacientes. ¿Qué sucede con la diabetes? ¿Qué sucede con la diabetes, con la hipertensión? No todos los gorditos o no todos los pacientes con obesidad van a tener hipertensión o diabetes, pero la gran mayoría va a tener tendencia a resistencia a la insulina, que nos va a condicionar diferentes cambios estratégicos en este paciente, sobre todo en lo que tiene que ver con farmacocinética, farmacodinamia y el uso de ciertos medicamentos. Encontramos en ellos hay dislipidemia también. Esta es 3 veces más común que el paciente normopeso, hipotiroidismo, hernia de hiato o reflujo gastroesofágico en estos pacientes. ¿A qué se debe? Ya les dije, un aumento de la grasa visceral, aumenta la presión intraabdominal y se condiciona el reflujo y a su vez la hernia hiatal. No todos lo tienen, la gran mayoría. Otra condición que estamos encontrando en estos pacientes es la esteatosis hepática no alcohólica. Es decir, la grasa no solo va a infiltrar o se va a guardar en el tejido adiposo, sino también se infiltra en más del 20% del tejido hepático. Con las siguientes consideraciones
que se puede llegar a tener hasta una cirrosis. Otras alteraciones que encontramos son oncológicas. Bueno, antes de que hablemos de las oncológicas, vamos a hablar que en lo que respecta a la obesidad se le considera como un estado proinflamatorio. ¿En qué consiste? En el 2003 fue la primera vez que lo explicaron. Decían que el aumento del tejido adiposo y las concentraciones de ácidos grasos condicionaba el aumento de citocinas proinflamatorias. A su vez, esto condicionaba un aumento de la cantidad de los macrófagos y esto a su vez condicionaba una hipoxia permanente. Entonces, estas condiciones hacían un desbalance. Nosotros normalmente tenemos una parte proinflamatoria y una parte antiinflamatoria y estamos todo el tiempo como balanceando. En el paciente no, el paciente está siempre hacia arriba, siempre está proinflamatorio. Esto condiciona que haya reacción de nuestro sistema inmunitario todo el tiempo, pero no solo hacia el tejido adiposo, sino también a los diferentes órganos. Se le considera que a partir de esta teoría hay una oncogénesis, es decir, los pacientes con obesidad tienen cierta predisposición a ciertos tipos de cáncer, principalmente el cáncer de mama, de endometrio, colorectal, próstata, y volvemos a decir lo mismo, se encuentran en un estado de inmunodepresión general en mayor o menor medida. En lo que respecta a las afectaciones del aparato locomotor, vamos a tener artrosis, ortoartrosis, que generalmente se dan en aquellos pacientes que tienen un índice de masa por arriba de 40 y que tienen tendencia al sedentarismo o a la postración en cama. Y finalmente, pero no menos importante, las afectaciones psiquiátricas o psicológicas. Muchos de ellos, en el abordaje que se les da a estos pacientes para cirugía bariátrica, no es nada más como que, ok, estoy gordito, me quiero bajar de peso, espérame. Tiene que pasar por un círculo de especialistas, entre ellos obviamente el psicólogo, que analice cuáles son las patologías, o el psiquiatra en su momento, si es necesario, las patologías psiquiátricas que tiene este paciente, porque no es nada más operarlo y dejarlo a la deriva. Si al final de cuentas su problema es con la comida, aunque le hagan el estómago más chiquito, aunque le hagan un paso del estómago hacia el intestino, este paciente va a seguir comiendo, y muchos de esos pacientes morían en el postoperatorio inmediato. ¿Qué pasaba? En el centro donde yo estaba, hacían la cirugía, pero la hacían abierta, era una cirugía abierta. Decían los cirujanos, ¿por qué la haces abierta? Oh, yo tengo 2 residentes que jalan muy bien y con eso es suficiente para hacerlo. Obviamente siempre en el paso de la medicina hay pacientes. Es que ¿sabes qué? Sí, yo siento que no me escucho. No, sí se escucha. Ah, bueno. Entonces, siempre hay pacientes que te marcan, ¿no? Cuando me tocó hacer la residencia mía, había un paciente que era abogado, notario, tenía 3, 4 hijos, lo valoramos una vez, se suspendió, no por nosotros de anestesiología, porque siempre dicen que es eso, se suspendió porque llegó tarde, ¿no? O sea, llegó un día que no era. Lo volvimos a ver en la valoración, nos volvió a tocar en la sala nosotros, lo operamos, se le dio la anestesia. En donde yo estaba, a los pacientes se les daba anestesia general y salían con tubo a la unidad de cuidados intensivos. Muchos lugares dicen que esa debería ser la forma correcta. La técnica actual, el paciente viene a su cuarto. De entrada no nos preocupábamos por la analgesia, es decir, si le dolía o no le dolía después, no era importante para nosotros. Él se iba intubado y lo extubaban, quién sabe Dios cuándo. Bueno, este paciente falleció. Eso te orilla a que vayas a estudiar y ver. No tenían valoración psicológica, no tenían valoración de medicina interna muchos, no tenían valoración de cardiología, no tenían valoración de neumo, pero principalmente la psicológica. Era un paciente que comía bárbaro, y así nos regresaron pacientes a la semana que se fueron llenos de taquitos y muchas cosas. Y las complicaciones eran muy severas. De 10 que se operaban, 5 morían. Sí, así fue en esa cara. Atracones de Sí, no, atracones, y era problema de la técnica, problema, no estamos hablando nada más de anestesiología o de cirugía, era un problema en conjunto. Estábamos haciendo cosas que no se deberían de hacer y que no le iba bien al paciente. Pero bueno, ya empezando con la anestesiología propiamente, tenemos que hacer una evaluación preanestésica de nuestros pacientes, muy importante. La evaluación preanestésica del paciente obeso no va a diferir mucho de las personas con peso normal, y las pruebas complementarias se adaptan a las enfermedades que estos pacientes tengan. Es decir, no a todos los voy a mandar a ver si tienen hipertensión pulmonar, no a todos los voy a mandar a hacer un electrocardiograma y que le hagan un ecocardio.
pero aquellos que ya se sospecha la patología o que tú lo ves por clínica, tienes que mandarlo para que lo valoren. Bueno, las clasificaciones que puse aquí nada más son Mallampati, diámetro cervical, patil. Esta sí es una clasificación específica que se desarrolló, que es el Obesity Surgery Mortality Risk Score. No quiere decir más que es el riesgo de mortalidad que tienen estos pacientes obesos para cirugía. Incluye 5 factores nada más, que es la hipertensión arterial. Si lo tienes te dan un puntito, si tienes más de 45 años te dan otro puntito, si eres hombre te toca otro punto también, si tienes un índice de masa por arriba de 50, otro puntito, o riesgos de factores para tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son esos? Pues de hipertensión pulmonar, o que ya tengas antecedente de una tromboembolia pulmonar previa, o que tengas un filtro de vena cava, o que tengas hipoventilación, es decir, aquellos que tienen, les había comentado, el síndrome de hipoventilación, que es una PaCO2, es decir, la concentración de CO2 por arriba de 45. Si tienes un punto, tienes un riesgo bajo. ¿Cuál es tu mortalidad postoperatoria? Un 0.3%. Tienes un riesgo moderado, que son de 2 a 3 puntos, tienes una mortalidad del 1.7%, y si tienes un riesgo elevado, que son de 4 a 5 puntos, tienes 3.2% de mortalidad postoperatoria. Actualmente se supone que las complicaciones de morbimortalidad de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica son muy bajas. Hay quienes manejan que es entre el 1.2 y hay otros que reflejan 0.7%. Continuando con la evaluación preanestésica, se debe insistir particularmente en la búsqueda clínica de criterios de dificultad de ventilación con mascarilla y dificultades para la intubación. En esta plática el enfoque que yo le estoy dando principalmente es sobre la vía aérea, no tanto sobre los medicamentos anestésicos. Sí los vamos a mencionar cuáles son las características de la farmacocinética en estos pacientes, pero sobre todo la intubación, ventilación de estos pacientes, porque esta plática es para diferentes especialidades, pero todos nos topamos eventualmente con alguna intubación, ya sea en piso, en urgencias, sea la especialidad que sea. Bueno, hay muchas clasificaciones, como ya lo sabrán los residentes de anestesio que ahorita nos acompañan, para la valoración de la vía aérea. Si juntamos todas las clasificaciones, que llegan a ser cientos de clasificaciones, tendríamos una especificidad y sensibilidad más o menos como del 66%, de que podemos encontrarnos eventualmente un paciente con intubación difícil. ¿Sí? No es mucho, o realmente juntarlas todas para un 66% no es realmente significativo. Nosotros, cuando nos dicen que tenemos un paciente para cirugía bariátrica, lo primero que pensamos, intubación difícil. Todo el tiempo, intubación difícil. De entrada. Ahorita les voy a explicar por qué se debe la ventilación difícil. Es más cuestión de técnica que propiamente. Obviamente es un paciente que tiene más dificultades que un paciente de normopeso, pero generalmente es cuestión de técnica. Nosotros hacemos cosas que no deberíamos de hacer, y las cosas que deberíamos de hacer no las hacemos. Ahorita se las voy a explicar. Bueno, mencioné principalmente el perímetro cervical, la limitación de la producción de la mandíbula activa, la escala de Mallampati y el sexo masculino, porque estos son, en un estudio presentado en el 2013, los factores o las clasificaciones que nos acercaban más a la presencia de vía aérea difícil en estos pacientes. Bueno, de entrada, esto es lo que nosotros encontramos en un paciente normal. Si ven la vía aérea, normalmente cuando nosotros intubamos, existen 3 ejes que alineamos, que es el bucal, el faringio y el laringio. Estos ejes siempre van a estar, no están paralelos. Por eso hacemos una posición para que estos ejes queden en el mismo eje, valga la redundancia, en la misma línea, y podamos ver la vía aérea. Pero si se fijan en un paciente normal, en donde no hay aumento del tejido adiposo dentro de los carrillos, en lo que respecta también a la vía aérea alta, pues no pasa nada, no hay ninguna obstrucción. Cosa contraria al paciente con obesidad. Por lo tanto, no podemos utilizar la misma posición, que esa es una de las partes determinantes dentro de la inducción de la anestesia y determinante dentro de la intubación de estos pacientes cuando los encontramos en otros lugares.
Hablando ya de la intubación difícil, esta se produce alrededor del 15% de los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, 2 a 3% de la población general. Pero como acabamos de decir, en México tenemos 72.5% obesidad, un sobrepeso, entonces pues vamos a tener cada día más pacientes con índices de masa por arriba de 30. Es más, ya si te toca un paciente con un índice de masa de 30, hasta lo agradeces. Estos es lo que yo les decía, el paciente tiene un mentón pequeñito, el tejido adiposo, y vean cómo están los ejes desalineados. Aquí está la boca, que es el eje oral, aquí debería estar más o menos el faringio, y por acá está el laringio. Entonces, si tú metes un laringoscopio ahí, no vas a ver absolutamente nada. Si bien te va, pues a lo mejor las amígdalas. Bueno, ahora hablando propiamente de los accesos de las vías aéreas y la ventilación perioperatoria, los pacientes obesos presentan un exceso de tejidos adiposos, que ya se los había comentado, en el tórax, en el cuello, en la pared torácica y en el abdomen, así como en el interior de la boca, la faringe y el abdomen. Este tejido excedente dificulta el acceso a las vías aéreas superiores, así también obstaculiza la permeabilidad de la luz respiratoria y modifica las capacidades respiratorias de los pacientes durante la anestesia. Normalmente un paciente normopeso durante la anestesia, la capacidad residual funcional disminuye un 20%, pero así se queda durante todo el procedimiento quirúrgico. En el paciente con obesidad mórbida arriba de 40, este paciente, la capacidad residual funcional puede bajar tanto a encontrarnos con un volumen de cierre de los alvéolos, es decir, una hipoxia sostenida que no podamos cambiar, a menos de que hagamos ciertas maniobras para que este paciente se reclute o que el alvéolo siempre esté abierto. Volvemos a lo que les había comentado de la técnica para la intubación de estos pacientes. Ven, este paciente está plano, ese es el eje oral, y aquí vamos a suponer que van a estar los dos ejes, que es el faringio y el laringio. Cuando tú metes el laringoscopio aquí, es prácticamente imposible que veas algo. Lo que hemos visto, o lo que todo el mundo recomienda, es esta posición, que es la posición de rampa, que se ve aquí. ¿Qué pasa? No es más que un ángulo más o menos entre de 25 o 30 grados, pero este ángulo nos va a permitir alinear los ejes específicamente en este paciente. ¿Desde dónde empieza la rampa? La rampa va a empezar desde la cintura escapular, más o menos, se va a ir incrementando. Cuando tú haces una laringoscopía en este paciente, te vas a topar no como en los pacientes normales. Tú haces una laringoscopía, levantas la epiglotis, generalmente ves allá al fondo y un poquito arriba las cuerdas bucales, y introduces el tubo endotraqueal. En estos pacientes, con esta posición, normalmente metes el laringoscopio y la vía aérea te queda prácticamente recta, enfrente, casi siempre, todas las veces. No voy a decir que todas las veces, porque a lo mejor en alguna tuve que levantar un poquito, de las que me ha tocado, o de las que mis compañeros me han tocado, pero cuando haces esto, la vía aérea siempre está ahí enfrente, derechita, recta. Es más, hasta le tienes que quitar un poquito de curva al tubo porque la vía aérea te toca de frente. Volvemos a lo mismo. Cuando nos encontramos en una locación o una situación que no es quirófano, que muchas veces los pacientes son programados, sobre todo en estos pacientes que son para cirugía bariátrica, nosotros no contamos con esta posición. Llega el paciente, hacemos la laringoscopía así como está y no vemos nada. Es por eso, por la falta de eliminación de los ejes. En lo que respecta a la ventilación mecánica y a la relajación muscular, modifica la distensibilidad pulmonar y los intercambios gaseosos en los pacientes obesos sometidos a anestesia general. En los últimos años, la ventilación perioperatoria se ha beneficiado de las técnicas ventilatorias desarrolladas en reanimación, maniobras de reclutamiento, es decir, cuando ya estamos estables, podemos aumentar la presión hasta 50 del paciente por espacio de un minuto, ponemos la oxigenación al 100 en ese momento y luego ya lo regresamos a una concentración por ahí de los 30% más o menos. Una ventilación protectora, ¿en qué consiste esto? Volúmenes bajos, frecuencias altas y obviamente la presencia de un PIP en aquellos pacientes que lo ameriten, es decir, una presión al final de la aspiración. ¿Qué hacemos con esto? Estos pacientes que tienen alguna alteración en el alvéolo, es decir, el alvéolo yo siempre lo ejemplifico como si fuera un globo y que ese globo tuviera agua. Cuando respiras se infla, pero cuando expiras se puede colapsar. En estos pacientes se queda pegado ese globo, por así decirlo. Lo que hacemos con esta presión
Es una presión constante que evita que el globo, las paredes del globo vayan a chocar siempre. El globito siempre está así, inspira, expira, inspira, expira. Y con esto aumentamos la concentración de oxígeno en nuestros pacientes. La ventilación controlada por presión o controlada por volumen, lo que encontré en los diferentes estudios, no hay ninguna relevancia, no hay significativa entre uno y otro, se pueden utilizar las dos sin ningún problema, no hay ninguna consideración especial en ellos. Lo importante serían los volúmenes bajos, no porque pese 150 kilos, le voy a poner 1500, ¿no? O sea, volúmenes bajos es lo que ocupamos en estos pacientes con frecuencias altas. La monitorización, bueno, la monitorización va a ser estándar en estos pacientes. Estamos hablando que las técnicas actuales para cirugía bariátrica, la gran mayoría o prácticamente todas son por la paroscopía. Esto nos ha ayudado mucho a nosotros los anestesiólogos para el control de la vía aérea, el manejo de este paciente, primero por la posición. La posición ya no es la misma, no es solo el decúbito supino, el paciente prácticamente está en tren de Lemberg y en los lugares en donde existen las mesas adecuadas, que son unas mesas para pacientes de más de 350 kilos, que son un poquito más amplias, que tienen un ajuste en las piernas, prácticamente lo puedes parar al paciente. Entonces, haces la rampa y paras al paciente. ¿Esto qué nos ayuda a nosotros? La presión intraabdominal ejercida ya por la grasa del paciente y por el neumoperitoneo que están haciendo durante la cirugía, no nos altere tanto los parámetros respiratorios a nosotros. Bueno, volvemos a lo mismo, electrocardiograma, presión arterial, pulsoximetría, capnografía, monitorización del bloqueo neuromuscular. La monitorización de la presión arterial no será invasiva. ¿Dónde sí puede ser invasiva? En aquellos pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular grave o que tengan una enfermedad pulmonar ya previamente establecida. La enfermedad es la que va a determinar la monitorización arterial invasiva, o en su defecto que no tengamos el mango de la presión no invasiva adecuado para el paciente, porque muchas veces tenemos un brazote de este tamaño y tenemos un brazalete, pues el normal, los de 70 kilos, la presión arterial esta va a ser falsa. Obviamente el abordaje de esa arteria va a ser más complicada, pero pues no vamos a tener una presión arterial fidedigna con un brazalete que es mucho menor al que le tocaría. Los accesos venosos centrales se utilizarán cuando no se puede obtener un acceso venoso periférico. Les vuelvo a retomar el tema donde yo estaba en la residencia. A todos les poníamos centrales. No les manejábamos la analgesia, pero a todos les poníamos centrales. Entonces, el central en estos pacientes actualmente sería más riesgo que beneficio si no tuviera otra comorbilidad. Es una cirugía relativamente rápida. Hoy en día la cirugía que más estamos haciendo es la manga gástrica. También se hace bypass, mini bypass, gastroplicatura, pero la que tiene más boga hoy en día es la manga gástrica. Es una cirugía relativamente rápida, estamos hablando de 1 hora y media más o menos. Me tocó ir a un curso en Juárez donde hay un señor que opera muchísimas, como 1000 al año. Bueno, él se tarda 45 minutos de que entra el paciente y sale a recuperación, o sea, rapidísimo. Bueno, vamos a hablar de otro factor muy importante. El primer factor importante para la intubación de estos pacientes fue el que les comenté anteriormente, que es la posición, la rampa, los 25 grados, para alinear los ejes. El otro es esta, la preoxigenación obligada durante 3 a 5 minutos. Yo no le doy tanto el tiempo. Normalmente cuando les toca un paciente con obesidad siempre tienen una hipoxemia, nunca van a venir con 95, 96 como un paciente normal. Les puedes tomar entre 88, 86, 90, 92, si estamos muy tranquilillos. ¿Qué pasa? Tú pones la mascarilla de oxígeno, dale el 100% y espérate que el monitor te marque al 100%. Ya una vez que tienes el 100%, se marca un periodo que se llama Safe Apnea Period, periodo de apnea segura. Ese periodo de apnea segura no te garantiza que vayas a poder intubar al paciente, pero sí te garantiza que le puedas hacer por lo menos 2 o 3 intentos de intubación sin que tengas problemas de saturación de oxígeno. Con esto se disminuye considerablemente la complicación durante la inducción anestésica, ya que existe una correlación negativa entre el tiempo de saturación y el grado de obesidad. Las dosis de los fármacos usados en la inducción deben ser mayores que los pacientes con normopeso, ya que tanto volumen sanguíneo como masa muscular y gasto cardíaco aumentan linealmente con el peso. Este fue uno de los principales errores que teníamos al principio. ¿Qué hacíamos?
Los medicamentos se los vamos a calcular en base al peso ideal, porque la grasa no lleva medicamento. Punto. En efecto, pues, muchas veces la grasa no lleva medicamento, pero los medicamentos son o más liposolubles o menos liposolubles, o se unen más a proteínas o se unen menos a proteínas, o se ven alterados por un aumento en el volumen sanguíneo circulante. Bueno, entonces vamos a darles a peso real. Pesa 160 kilos, a 160 kilos le vamos a calcular. Y ahora vamos al otro extremo, a la sobredosificación. Existen tablitas o medicamentos que ya te especifican de cada uno cómo tenemos que hacerlo. Normalmente, o lo más fácil para hacerlo es el peso corregido. Ahorita les voy a explicar en qué consiste. Las modificaciones fisiológicas inducidas por la obesidad alteran la farmacocinética de las sustancias utilizadas en la anestesia y la reanimación, y basarse únicamente en el peso real del paciente puede causar efectos secundarios considerables. Lo mismo que hacerlo con el peso ideal. Vamos a estar abajo, el paciente puede ser que se despierte o que no sea suficiente para él. El peso ideal corregido, la fórmula bonita, la fórmula de presentar en una plática los martes en el hospital, es esta, que es el peso ideal por la obesidad, que es el peso ideal más la diferencia entre el peso actual y el peso ideal por 0.25. Es decir, él pesa 140 y mide 1,70, sería 140, y acá le ponemos, perdón, 70, porque mide 1,70, peso ideal serían 70. Él mide 140 menos 70, entonces tendríamos 70 por 0.25. A mí cuando me ponen una fórmula así, me da mucha flojera. Sí, de verdad, siempre me da un chorro de flojera hacerlo todo. Hay una forma de sintetizarla o hacerla más rápida, que es el 20 o el 30% del excedente. Es decir, si pesa 70, el 20% son 14 kilos, 10% son 7, 14, el 30 son 21. Súmaselo al peso ideal, que serían los 70. En el caso de este paciente que estamos hablando, que pesa 140 y que mide 1,70, le sumamos 14 kilos y serían 84. Ese sería nuestro peso ideal corregido. Con ese peso nosotros vamos a manejar tanto el ventilador como las sustancias o los medicamentos que vamos a utilizar. Es la forma más fácil de hacerlo, pues. Ni te quedas corto. Pero bueno, si ya lo hacemos como dice la literatura, pues cada medicamento tiene su cuestión específica. El tiopental, la inducción es en base a masa magra, el propofol en base a masa magra, el mantenimiento es en base al peso real, el fentanilo es en base a masa magra, el remi, el sulfentanilo, masa magra, y el sulfenta a base de peso real. Succinmetonio lo pongo porque viene en la tabla, pero ya no sé, a mí ni siquiera me tocó utilizarlo nunca. ¿Sí, Vicky? A mí no. Ya no dicen que como que convulsionaban, pero a mí nunca me dio. Procuronio, que es uno de los más comunes. Atracurio y cisatracurio. Bueno, el procuronio es en base al peso ideal, el atracurio peso real, el mantenimiento del peso real, cisatracurio peso ideal, y el mantenimiento también es el peso ideal. En lo que respecta a la anestesia propiamente, bueno, uno de los factores más importantes es la relajación muscular de estos pacientes. Los relajantes musculares de elección tendría que ser cisatracurio, atracurio, rocuronio, porque estos se excretan prácticamente en menos del 10%, no tienen ninguna alteración a nivel por el tejido adiposo. Bueno, los anestésicos inhalatorios, vamos a hablar propiamente del ceborano, el desflorano, que son los más comunes que encontramos hoy en día. Volvemos a lo mismo, hay diferentes estudios, diferentes metaanálisis. Algunos dicen que es mejor el ceborano, otros dicen que es mejor el desflorano. La realidad es que no hay una diferencia significativa en estos pacientes y con ninguno de los dos tenemos problemas para despertar temprano o tardío. Obviamente el desflorano pues es difícil de encontrarlo a veces porque tiene un vaporizador especial y no todos los hospitales hay, en este sí encontramos. El ceborano es el que vas a encontrar prácticamente en todos los hospitales de todos lados. Se metaboliza en escaso grado y son de elección para los pacientes con obesidad. La creencia que el despertar del obeso anestesiado con gases está alargado por depósito y liberación en tejidos grasos, esta ya ha sido refutada en múltiples ensayos clínicos, no hay ninguna relación entre una y otra. La relación en que tardaban en despertar fue lo que les dije anteriormente, que pasamos de hacerlo del peso ideal al peso real. Entonces sobredosificábamos a los pacientes, los sobrerelajábamos,
los manteníamos con más medicamento del que realmente necesitaba. Este hospital cuenta con una monitorización del índice biespectral que también nos ayuda muchísimo en nuestros pacientes, es decir, ponemos una especie de diadema, existe un monitor que nos dice más o menos el grado de anestesia que tiene ese paciente, por así decirlo. Es una escala anárquica que se hace por algoritmos modificados que nos permiten a nosotros decir si estamos en un plan anestésico adecuado o si el paciente ya está despertando, si nos falta o si nos sobra. Postoperatorio. Vamos a la segunda parte más complicada. La primera sería la inducción, la segunda es la extubación. ¿Qué pasa con estos pacientes? La extubación traqueal se realiza en los pacientes preoxigenados, totalmente descuralizados, es decir, que el efecto del relajante muscular ya se fue. Si lo comprobamos por una monitorización, mucho mejor, que haya recuperado los reflejos de la deglución, que estén en una adecuada temperatura y en una posición semisentada. Punto extra, que estén conscientes. ¿Sí? Un paciente que esté consciente. Normalmente a veces nos queremos lucir y no, yo desperté a mi paciente y ni cuenta se dio. En estos pacientes específicamente, yo creo que no nos convendría tratar de lucirnos en frente de todos, despertándolo todavía un cierto grado de remanente de anestesia. Estos pacientes deben estar conscientes, normalmente responden ya a actitud y retiras el tubo endotraqueal sin problema. La profilaxis antitrombótica, bueno, volvemos a la parte inicial de la plática. Estos pacientes tienen una afinidad sobre la tromboembolia, sobre el tromboembolismo, ya dijimos las diferentes cuestiones que se presentan en ellos. ¿Qué necesitamos en ellos para quitar esto? La deambulación precoz, es decir, la deambulación temprana. Y esto siempre se ha asociado a los estudios que cuentan con profilaxis. Lo que ocupamos en estos pacientes es una buena profilaxis, que normalmente usamos en oxoparina en estos pacientes, sobre todo 12 horas antes de la cirugía o posterior a la cirugía. Cuando acabamos de terminar le ponemos su dosis de oxoparina y dos dosis más. Sus vendas, su posición y su deambulación temprana son prioritarias. Bueno, para que el paciente deambule temprano, nosotros tenemos que participar también en lo que respecta a la analgesia postoperatoria. Diferentes tipos de analgesia: analgesia multimodal, analgesia locorregional o morfínicos. Vamos a centrarnos en la multimodal, que es la que nos ayudaría más con estos pacientes, porque el uso de morfínicos no quiere decir que esté mal. En un comienzo estaba satanizado. Nosotros normalmente a los pacientes que nos toca para cirugía bariátrica utilizamos morfina a 100 microgramos por kilo 30 minutos antes de que vayan a ser extubados. Es decir, un paciente con un peso corregido de 90 kilos le van a tocar 9 miligramos. Cuando le dices a mucha gente que le vas a poner 9 miligramos a un paciente que pesa 150 kilos, se espantan. Realmente no sucede nada en estos pacientes, a menos de que tengan una patología respiratoria previa. Ahí sí están proclives a la apnea por su patología y por el morfínico. Pero bueno, la tendencia actual es utilizar la analgesia multimodal. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita es que los pacientes, antes de que los bajemos a quirófano, una hora previa, les ponemos un paracetamol e idealmente deberíamos utilizar una tableta de morfina de liberación prolongada de 20 miligramos, una hora previa a bajarlos a quirófano. El estudio o el protocolo dice que estos pacientes se mantienen hasta 36 horas con un grado de analgesia óptimo y que los rescates de morfina IV, que son más o menos entre 2 miligramos, 2.5 miligramos, cuando el paciente refiere a una escala visual análoga por arriba de 5, son muy pequeños, menores a como le hacemos nosotros actualmente aquí en el hospital o fuera de aquí en nuestra práctica, porque nosotros no contamos con morfina de liberación prolongada. Entonces lo que hacemos es lo que les acaba de comentar: les ponemos morfina 30 minutos antes de que se termine y dejamos dosis de rescate de morfina después. Pero bueno, volvamos a lo de la analgesia multimodal, que es lo que deberíamos hacer. Neuroxial, si es posible poner un bloqueo pedular en estos pacientes con la dificultad técnica que pudiera llegar a representar, pero si es posible sería lo ideal, pues. Por otro lado, bloqueo de nervios periféricos. Se está utilizando mucho el bloqueo del músculo transverso, ya sea dirigido por ultrasonido o por laparoscopía. ¿Qué hacemos nosotros? Lo hemos hecho como 5 o 6 veces, hemos tenido buenos resultados. A través de la laparoscopía introduces la aguja,
más o menos en la situación anatómica que corresponde. Lo único que vas a ayudarle al cirujano es ver que llegue al peritoneo y que se retire un poquito para que estés dentro de la capa, y ahí depositas el anestésico local. Sistémico, vamos a empezar siempre con paracetamol, aunque siempre nos tachen de que nada más damos paracetamol. Paracetamol es la base del analgésico. Con él empezamos y a él le agregamos todos y cada uno de los que ustedes me digan. De paracetamol, el que quieran. AINES, COX, selectivos. En el caso de que los pacientes necesiten un neuromodulador, gabapentina, también se está utilizando ketamina en algunos, lidocaína, agonistas alfa-2, y la dexametasona también nos ayuda mucho con el factor proinflamatorio. La dexametasona es un medicamento bien barato y que lo ponemos ya como de rutina muchas veces, pero no le damos la importancia que tiene. Nos ayuda con los analgésicos a potencializarlos un poco, nos ayuda con los medicamentos para antieméticos en su factor, y nos ayuda con la inflamación. Y aquí donde dice opioides empieza con tramadol, que es el opioide más bajo que tenemos. Idealmente deberíamos empezar con esa escala, a lo mejor paracetamol, un analgésico no esteroideo y tramadol. La realidad es que hoy en día las cirugías, vuelvo a repetirlo, son bastante rápidas, y como son para la laparoscopía son mucho menos dolorosas que antes. Y infiltración local, eso es lo que conforme a la anestesia multimodal. La anestesia locorregional, les vuelvo a decir, podemos dejar un catéter perioral, podemos poner morfina a través de ese catéter o dejar una bomba de infusión. Hay un anestesiólogo brasileño que me tocó verlo en algún congreso. Él les ponía un bloqueo torácico y les dejaba el catéter, daban anestesia, pasaba su analgesia y paraba al paciente en la recuperación. No tenía dolor, el paciente le iba muy bien. Y morfínicos, principalmente la realidad es que la analgesia actualmente, su servidor está usando base de morfina principalmente. Estamos dando parte multimodal para evitar las dosis subsecuentes principalmente, pero la analgesia inicial en el postoperatorio inmediato es lo que les comenté, morfina, y hemos tenido muy buenos resultados. Vuelvo a decir lo mismo, cuando a mí me tocó ver que le ponían 10 miligramos de morfina a una paciente de 150 kilos, también me escandalicé, y el profesor que estaba en turno me dijo, pues vete a estudiar. Y entonces ya me fui a ver la dosis y pues sí, no estamos fuera de la dosis, simplemente tenemos un poquito de miedo. La conclusión, el paciente obeso plantea dificultades secundarias a las enfermedades concurrentes, es decir, la hipertensión, la pulmonar, la arterial, la diabetes, todo lo que les comenté anteriormente. Y las consideraciones anestésicas, como el manejo de las vías respiratorias, que es nuestra principal complicación, que comenté las atelectasias, las posologías de los fármacos, lo que hablábamos, que es el peso ideal, el peso corregido, cuáles absorben más, cuáles son más liposolubles, cuáles tienen más adhesión a proteínas, las dificultades para el acceso vascular y la prevención perioperatoria de las complicaciones respiratorias y cardíacas. Otro punto muy importante es el tratamiento del dolor postoperatorio, es particularmente complejo. Hoy en día les digo, hay diferentes esquemas, cada quien tiene que adoptar el que mejor resultado le dé. Ya están escritos, mucha gente ha escrito bastante de analgesia postoperatoria en obesidad, mucha gente ha escrito de anestesia en obesidad. A nosotros nos queda leerlo y reproducirlo, ¿no? Para darnos cuenta qué está pasando con nuestra población. Muchas veces, a pesar de que el artículo tenga miles de pacientes, tenga una excelente reputación en el escritor, tenemos que comprobarlo. Siempre se lo he dicho a los residentes, no porque alguien lo escriba, lo escribió con muchos pacientes, tiene que ser la realidad de nosotros. A lo mejor así no nos funciona a nosotros, o modificarlo en base a lo que nosotros tenemos, porque muchas veces el que escribe tiene todo y a nosotros nos faltan ciertas cosas. Entonces tenemos que ir modificando estos tipos de esquema a nuestra realidad, a nuestro día a día.